Muy buena tarde para todos nuevamente. Hoy empezamos esta serie sobre la verdadera guerra espiritual, un tema que tiene muchas connotaciones, que es muy profundo. La verdad no sé cuántas sesiones nos tome, pero bueno, que sean las suficientes para que podamos aprender de la mejor manera y sobre todo a la luz de la palabra, qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas y cómo Él quiere que nos preparemos, ¿no? Porque definitivamente estamos librando una batalla. Entonces, sin más introducción, permítame compartirles pantalla y vamos a empezar. Entonces, la verdadera guerra espiritual. ¿Por qué hablamos de verdadera? ¿Por qué le quise poner este título de verdadero? Pues porque si algo se ha visto en este tiempo es muchas enseñanzas en las que uno se cuestiona, pues venga, ¿realmente es bíblicamente correcto? ¿Es funcional, es pragmático, es decir, es funcional? O tal vez no nos han enseñado adecuadamente y nos hemos encontrado con algún momento de frustración o nos hemos encontrado con preguntas y son malas preguntas que las respuestas. En fin, una serie de situaciones que han desvirtuado de alguna manera la guerra espiritual y yo sé que a medida que vayamos viendo el tema se van a dar cuenta de si realmente esto que vayamos a ver lo hemos aprendido o lo han aprendido adecuadamente o hay cosas que tal vez desconocen y pues si tenemos parte de la verdad, pues no tenemos toda la verdad. O si nos han enseñado parte de la verdad, pues no deja de ser una enseñanza, un aprendizaje a medias. Por eso es importante de parte del Señor que entendamos que Él quiere que tengamos todos los elementos y las herramientas para entender y enfrentar esta batalla espiritual. Por eso lo primero es reconocer que estamos en una guerra, eh, que tienen unas causas, que tiene un adversario y que genera un conflicto o varios conflictos. Las causas, pues definitivamente nuestra declaración de fe al acercarnos a Dios y declarar nuestra fidelidad a Él, automáticamente ya nos generó un adversario. Pues, ¿a quién nos referimos? Pues a nada más ni nada menos que a Satanás. Y no solamente a Satanás, sino a su reino. Porque debemos entender y recordar que Satanás no es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Entonces es una batalla que si bien él lidera, no lo hace solo porque pues él es un ser creado. A veces imaginamos que la batalla espiritual entre el bien y el mal es entre dos poderes y que en algún momento alguno va a perder, ¿no? Recordemos que esta batalla es contra un ser creado y creado por Dios. O sea, Dios no va a perder nunca esa batalla. ¿Por qué? Porque Satanás fue creado por él. Pero sí tenemos una batalla como creación del Señor que somos, con esa otra parte de la creación que es Satanás y estamos enfrentando a un reino y a un adversario que definitivamente tiene poder más que nosotros, pero nosotros contamos con el respaldo del Señor. Y por eso se generó un conflicto, ¿no? Entre nosotros y pues, como ya les decía ahorita, entre ese reino de las tinieblas liderado por Satanás, que busca hacernos caer, que busca destruirnos de cualquier forma, de cualquier manera, y eso, pues, como dicen por ahí, en la guerra y en la guerra en el amor todo se vale, ¿no? O como decía Maquiavelo, el fin justifica los medios. Al enemigo no le importa cómo, lo que le importa es que nosotros estemos alejados de Dios porque allí somos más vulnerables, somos presa más fácil. Por eso debemos entender a la luz de la palabra en dónde nos ubica la palabra precisamente, a dónde nos ubica Dios en esta batalla y con qué respaldo contamos y cómo debemos enfrentarla. Dice Efesios 6:10, que es un texto clave en este tema,
dice, les voy a leer una traducción, la mayoría de los versos o los versículos que les muestro son de la traducción lenguaje actual. Me gusta porque es pues muy clara en muchas de sus definiciones y pues no cambia el sentido de lo que lo puede hacer la Reina Valera, ¿no? Entonces sí debemos aprender, como les decía en algún momento, aprender a contar con o a leer las diferentes versiones, porque eso nos va a contextualizar mucho mejor y nos va a guardar de hacer doctrinas de simplemente unos pasajes bíblicos, ¿no? Entonces, eso es bueno que lo tengamos en cuenta. Permítame un momento porque hay un micrófono abierto. No sé de quién sea. Ya, ok, gracias. Listo, dice Efesios 6. Finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo o en las regiones celestes, dice otra versión. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así cuando llegue el día malo podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Entonces, aquí empezamos a contextualizarnos en varios aspectos que quiero pues también compartirles. Lo primero que nos habla este pasaje específicamente. Lo primero que nos dice el texto es que esa fuerza que necesitamos, porque estamos enfrentando un adversario más fuerte que nosotros, un adversario que no vemos, que no reconocemos físicamente, pero sí espiritualmente está ahí, y que a pesar de que es más fuerte, como les decía ahorita, nosotros debemos entender que contamos con el respaldo del Señor y que es precisamente de parte de Él que viene la fuerza necesaria para enfrentar al enemigo, solo de parte del Señor, es solo de parte de Cristo, por medio de lo que Él hizo. Recordemos que el Señor dijo, yo les daré potestad a ustedes, poder sobre las tinieblas, sobre el enemigo, el adversario. Ahora ya tenemos que empezar a entender qué tipo de fuerza, porque sobre esto también se ha predicado mucho, de muchas formas. Pero es importante que entendamos que de ahí viene la fuerza. Si usted de alguna manera, como les decía en la serie sobre la salvación, si usted no está seguro de su salvación, pues dude mucho de si tiene el respaldo del Señor, porque ese respaldo de parte de Dios solo está para sus hijos. Entonces asegúrese primero que es un hijo. Y lo que les decía en las predicaciones pasadas, no nos confiemos de que llevamos muchos años simpatizando con el Evangelio. Asegurémonos de que somos realmente somos realmente cristianos, seguidores del Señor y que estamos en manos de Él siendo formados. Si no estamos en constante formación, pues estamos simplemente simpatizando con el Evangelio, pero no permitiendo que el Señor nos cambie. Entonces, ya con esa advertencia hecha, confío en que todos ustedes están formándose, buscándose dejar formar por el Señor en algo, ya sea en su carácter, en algo con lo que ustedes han luchado mucho tiempo y que el Señor sigue trabajando allí. Por eso es importante entender que solo quienes buscamos a Dios como nuestro Padre, que lo tenemos a Él por Padre y que Él cuenta con nosotros como sus hijos, pues de ahí va a venir ese poder y esa fuerza para enfrentar al enemigo. Lo otro que dice aquí la palabra es que debemos revestirnos de la armadura de Dios. Ojo, no podemos literalizar el texto, no estamos hablando de algo físico, de algo tan literal que lo podamos tocar o palpar con este cuerpo. Lo que pasa es que el apóstol Pablo hizo una analogía, una metáfora, pues con relación a la época en la que él la escribió, ¿no? ¿Y a qué se refería?
pues a lo que era el Imperio Romano y la forma que tenía el Imperio Romano. Yo sé que muchos lo hemos visto, cómo estaban vestidos ellos para la batalla, cómo enfrentaban ellos esa guerra. Y recuerde que fue un imperio que dominó el mundo por mucho tiempo. Entonces aquí en la imagen les quise traer un reflejo, pues para tener ciertas nociones de cómo era esa vestimenta, ¿no? Tenían un escudo grande que cubría, si ellos se acurrucaban, se inclinaban detrás de este escudo, pues prácticamente protegían todo su cuerpo. Pues era hecho en materiales lo más livianos posibles de la época. No existía el plástico, obviamente, pero sí buscaban que fuera un material resistente y que cubriera la mayor parte del cuerpo. Tenían un casco para proteger su cabeza, tenía el yelmo que protegía su pecho, una pechera, ¿sí? Tenían una espada, que era el arma con la que atacaban, una espada que si se dan cuenta tenía un filo doble, que pues son de las armas o el tipo de espadas mucho más dañinas, porque pues si no es por un lado o por el otro, pues en algún momento afectará al adversario. Y pues unas sandalias lo más cómodo posibles, pues con relación a la época, porque ellos necesitaban ser diestros, ser hábiles, tropezarse, eh, bueno, que pudiera ser lo más cómoda posible pues, para enfrentar a sus adversarios. Entonces, si nos damos cuenta, por eso el apóstol hace esa metáfora y hace esa analogía con este tipo de soldados. Revistámonos de la armadura. Si hay una armadura, claro, ya lo vamos a ir viendo más adelante. Por lo pronto, hoy vamos a tratar de entender dónde es que se libra esa batalla. Entonces, ¿y contra qué debemos protegernos? Dice ahí el apóstol, contra las acechanzas. Esta palabra metzodeia, que es como el griego, nos habla del intento de engañar, de los trucos. De que es un truco, pues no es más que una trampa, algo que está preparado, una celada, algo que no vemos con claridad, con facilidad. Eso es de lo que debemos prepararnos para lo que debemos estar preparados en contra del adversario. El sentido de la guerra nos habla de un ambiente espiritual, no carnal. Como les decía ahorita, no podemos literalizar el texto y creer que tenemos que tener una vestidura especial, sino que espiritualmente debemos tener la capacidad de prepararnos. Un soldado sabe prepararse y puede vencer si está debidamente capacitado. Y puede resistir, claro, eso es también eh, eh, una de las instrucciones del apóstol, para que puedan resistir. ¿Y qué es resistir? Ponerse en contra, oponerse. Nuestra tarea no es vencer al enemigo, porque el enemigo ya está vencido. La tarea es resistir al enemigo. Y resistirlo implica que nos mantengamos en una posición en la que nos ha dejado el Señor. ¿En qué posición nos dejó el Señor? En una posición victoriosa. El Señor no nos mandó a avanzar más, pero tampoco a retroceder. Por eso habla el apóstol allí de resistencia, de oponerse, de tener la capacidad de no movernos de nuestro lugar, el lugar donde nos ha dejado la fe en Jesucristo. Entonces, de ahí que entendamos, vayamos entendiendo qué tipo de batalla estamos librando. Ahora, como les decía ahorita, vamos a entender en esta sesión dónde se libra esta batalla y vamos a usar algunos ejemplos muy rápidamente para tratar de comprenderlo. Segunda de Pedro 2:1. Así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas sin que ustedes se den cuenta y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso cuando ellos menos lo esperen serán destruidos por completo. Mucha gente vivirá como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras.
pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Entonces aquí el apóstol Pedro nos pone en un contexto sobre una situación compleja para la iglesia, que son las falsas enseñanzas. ¿Y de quién? De la gente que no conoce de Dios, de la gente, de los profesores en una academia o de la familia que tengamos que no conoce el Señor o por ahí el político de turno. No, nos está hablando de que habrá entre nosotros, vean de dónde se empieza a levantar los mayores enemigos de Dios, entre nosotros mismos. ¿Y qué harán ellos? Dar enseñanzas. Por eso allí resalto el texto y lo resalto en dos ocasiones. La primera dice que nos darán enseñanzas falsas y en el segundo dice que cómo van a, con ese afán de tener dinero, ¿cómo lo van a ganar? Enseñando mentiras. Entonces aquí nos damos cuenta que esta es una de las maneras en que empieza a obrar el enemigo, con las enseñanzas falsas, con las enseñanzas que nos van a querer desviar de la fe que ya fue establecida por los apóstoles, establecida en un canon que se llama Biblia, que es un canon cerrado al que no hay que quitarle ni agregarle. Allí es donde está establecida la enseñanza sin ningún tipo de adulteración. Entonces, ¿qué es la enseñanza? Transmisión de conocimientos, de ideas, de experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. Evidentemente, cuando no conocíamos del Señor, desconocíamos muchas cosas de su palabra, pero las hemos ido aprendiendo. ¿Por qué? Porque han habido otros que nos han enseñado. Entonces, la enseñanza, cuando viene de parte de Dios, pues viene a través de su palabra, pero también el enemigo la usa como una herramienta y muy efectiva, desgraciadamente para la iglesia, lo ha sido en este tiempo. ¿Por qué? Porque, como lo dice el texto, entre nosotros mismos es donde se levantarán esas falsas enseñanzas, donde se transmitirán esos conocimientos, esas ideas, esas experiencias que no tenemos o que desconocemos y que pues las recibimos con toda la voluntad y el cariño del mundo, pero muchas veces con la ignorancia de desconocer la palabra de Dios y como dicen por ahí, se sube alguien a cualquier púlpito y nos comemos todo porque no conocemos, infortunadamente como iglesia, toda la palabra de Dios. Pero ese es un llamado de parte del Señor. Y este tipo de sesiones y de series, lo que buscan precisamente es eso, que entendamos y conozcamos más de la palabra de Dios y que estemos preparados para para recibir todo tipo de conocimiento o de enseñanza. Entonces, veamos otro ejemplo. Primera de Juan 4, del 1 al 3. Queridos hermanos, no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Pónganlos a prueba para ver si son lo que dicen ser, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Ustedes pueden saber que una persona tiene el Espíritu de Dios si reconoce que Jesucristo vino al mundo como verdadero hombre. Pero si dice que esto no es cierto, es porque no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el espíritu del enemigo de Cristo, o al anticristo, es otra versión. Ustedes ya sabían que este espíritu tenía que venir y yo quiero decirles que ha llegado al mundo. Y notemos aquí que habla de que este espíritu tenía que venir. ¿Se refiere a un solo espíritu? No, sino a un espíritu etéreo, algo que se puede materializar en cualquier momento, lo podemos ver que es un solo espíritu, el demonio de no sé qué. No, aquí se está hablando es las intenciones con las que está hablando estos falsos maestros. ¿Y cómo operan en este pasaje? ¿Cómo nos quiere hacer entender el apóstol Juan de cómo operan estos poderes de las tinieblas, estos espíritus que en otra versión los llama el anticristo? ¿Qué es el anticristo? Pues lo que se opone a Cristo. Pues aquí habla de que es aquello que dicen. Y otra cosa que lo primero que veíamos era la enseñanza.
con lo que enseñan, y lo que enseñan también viene a través de lo que dicen. Ahí empezamos a discernir qué tipo de cosas nos quieren enseñar. ¿Y qué es el decir? Pues comunicar algo con palabras. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo todo empieza también por lo que oímos, aquello que dicen. Ahí resaltaba el texto y está también en dos ocasiones allí repetido, el apóstol lo dice. Dicen que tienen al Espíritu de Dios, pero también pueden decir que no es cierto. Y no te lo dicen de frente, pero cuando empiezan a hacerte dudar del Señor, de esa manera indirectamente te están diciendo que Dios no es suficiente, que el sacrificio de Cristo no es suficiente. Así que tengamos cuidado con aquello que escuchamos. Dice también aquí el libro de Mateo, desde ese momento Jesús comenzó a decirles a sus discípulos lo que le iba a pasar. Tendré que ir a Jerusalén y los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me harán sufrir mucho. Allí van a matarme, pero 3 días después resucitaré. Entonces Pedro se llevó a Jesús aparte y lo reprendió por hablar así. Le dijo, eso no puede sucederte, Señor, que Dios nunca lo permita. Jesús se volvió y le dijo, Pedro, estás hablando como Satanás, vete. Tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Entonces, otra forma en la que el enemigo opera en medio de esta batalla es también con unas opiniones. Y aquí, Pedro, nos encontramos con una opinión muy personal, ¿no? Y que suena espiritual. Y ese es el peligro muchas veces y de lo que se aprovechan muchos maestros cuando disfrazan ciertas situaciones con espiritual simplemente porque pues lo matizan con un verso bíblico y detrás de eso, pues como les leí ahorita, ¿no? Simplemente por el afán de buscar dinero, engañan y enseñan cualquier tipo de doctrinas. Pero detrás de esas enseñanzas lo único que quieren es sacarle el dinero a la gente. Entonces, y bueno, el enemigo aprovecha esto, pues esta avaricia, este tipo de hombres, pues para que la gente, en quién pondrá su confianza la gente? Pues en lo material. Y generalmente las personas que les gusta escuchar este tipo de predicadores, pues es también gente que pues, tal vez en su corazón hay ciertas trazas de avaricia en las que definitivamente el Señor necesita trabajar. Porque el Señor al Señor no le interesa que seamos millonarios, sino que tengamos un carácter que nos lleve a decirnos a nosotros mismos y a otros que tenemos el carácter de Jesús, no que tenemos la billetera de, de fulano, de sultano, o la cuenta o las comodidades de aquel o del otro, porque eso es poner los ojos en el hombre. Entonces, aquí un pasaje conocidísimo cuando en otras versiones dice Jesús, el Señor Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, pero me gusta esta versión porque le dice, Pedro, estás hablando como Satanás, vete. Pero directamente no le dijo a él en esta versión, como que se entiende un poco mejor este pasaje y entendemos que no le dijo, vete Satanás directamente, sino que estás hablando como ese adversario, así que vete y déjalo así porque tú no entiendes los planes de Dios, me estás pidiendo que desobedezca. Y yo sé que para Pedro, pues tal vez fue esto chocante, fue tal vez molesto, porque seguramente que no esperaba esa respuesta del Señor y más con lo espiritual que parecía ser la sugerencia. Pero esto es una opinión forjada y formada en el corazón de Pedro, pero sin ninguna base bíblica. Pedro no entendía, a pesar de que el Señor ahí empezó a explicarles lo que le iba a pasar, que era necesario. Entonces, esa opinión que es un juicio que se forma frente a algo que puede ser cuestionable. ¿La palabra de Dios es cuestionable? Claro que sí. ¿Por quién es cuestionable? Pues por aquellos, así como Pedro, que en su momento no entendían la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos cuestionado la voluntad de Dios porque no la entendemos? Y empezamos a apartarnos del Señor y de los planes del Señor. Entonces, mire cómo el enemigo también actúa con base en opiniones.
Entonces tengan cuidado, y sobre todo esas personas que dicen, no es que Dios me dijo, es que Dios me reveló. Hermano, ya la palabra está revelada, entonces si crees que Dios te reveló algo, pues peguémoselo a la palabra, pero no creo que tenga mucha validez. Entonces, tengamos cuidado con esos que vienen diciendo, es que Dios me dijo, es que yo me soñé, es que Dios me mostró. Sí, y si lo que te dicen como que no va alineado con la palabra, pues tal vez estás al frente de una opinión muy personal, pero que está lejos de la voluntad o de los planes de Dios. No, a nosotros nos debe interesar la voluntad del Señor, y no porque alguien nos rasca la oreja con cosas que queremos oír, entonces ya inmediatamente demos por sentado que es palabra de Dios. Tristemente, junto con mi esposa hemos visto incluso hogares destruidos simplemente porque muchos llegaron eh, creyendo que Dios les había hablado y diciéndole a las personas, no es que Dios me dijo esto, me dijo lo otro, y estas personas tomaron decisiones o dieron por sentado que ya Dios les había hablado porque esa persona habló de esa forma y se equivocaron. Entonces, esos juicios no deben ser, no deben estar con base en lo que otros piensan, sino en la palabra de Dios, porque ahí también el enemigo empieza a actuar. Y pues finalmente Mateo 4:1. Luego el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas. Aquí habla de trampas, ya lo habíamos visto al principio, ¿no? Que esas son las acechanzas, las trampas. Pues no va a leer todo el pasaje, ustedes ya saben que el enemigo le pidió convertir piedras en pan, porque obviamente sabía que el Señor estaba pasando una necesidad física, que le pidió lanzarse al precipicio, usó la misma palabra para que se lanzara, no, lánzate porque la palabra dice. Entonces vemos también la facilidad que tiene el enemigo para usar las mismas escrituras, pero el Señor contrarrestó esa intención del enemigo con las mismas escrituras. De ahí lo importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, que no nos quedemos solo con lo que nos enseñan cada domingo, sino que empecemos a a buscar la palabra, como dice, como le dijo el Señor a Josué, ¿no? ¿Sí? Y meditarás en este libro de la ley de día y de noche. ¿Y cuántas veces se lo dijo? Pues bueno, se lo dejo de tarea para que lea el libro y se dé cuenta cuántas veces se lo repitió. Y pues también le pidió adoración. Entonces, imagínense, ese es el enemigo, con el poder para hablarle al Señor, pero el Señor allí tuvo la capacidad de oponerse a esto, porque eso es lo que debemos entender, es una oposición. Acuérdense que estamos hablando de que el apóstol nos dijo para que puedan resistir, oponerse. Entonces, ¿qué podemos empezar a concluir en esta primera sesión con estos ejemplos que traté de que fueran los más visibles y que los más reconocidos? Seguramente hay otros, pero el tiempo no nos da. Pues que esta batalla es una batalla de argumentos. ¿Y qué es un argumento? Un razonamiento que demuestra o refuta o justifica algo. Cuando nosotros conocimos del Señor, ¿con qué nos encontramos? Con el argumento del Evangelio, ese razonamiento que venía de parte de Dios, oponiéndose a los razonamientos y a esas cosas que estaban en nuestra mente, que producto de todo lo que habíamos aprendido en nuestra vida, lejos de Dios. Entonces debemos reflexionar, no es el evangelio, no es el evangelio las ideas y los pensamientos de Dios que buscan contraponerse a los pensamientos e ideas de las personas o del mundo. Por eso debemos entender, y aquí esta es como la primera gran conclusión de lo que es la verdadera guerra espiritual, de que la guerra espiritual es una guerra de argumentos, de enseñanzas, de dichos, de ideas u opiniones, así como la opinión de Pedro, de esas ideas del mundo, de los argumentos. El enemigo también usó argumentos, incluso trató de usar un argumento bíblico, pero el Señor también tuvo la capacidad de contrarrestar ese argumento bíblico con la misma palabra de Dios. De pensamientos, porque cuando empieza a forjarse un pensamiento,
pues ahí se empieza a librar una batalla. Entonces, ¿en dónde se libra esta batalla? En la mente. No hay otro lugar, no hay otra forma. No es una batalla física, es una batalla mental. Es en nuestra mente donde se libran esas grandes batallas. Empecemos a cuestionar, será que es efectiva esos tipos de oraciones donde queremos atar al enemigo y reprenderlo y atarlo con cordón de no sé qué y atamos a Satanás y tal vez como se nos ha enseñado que es allí donde está la forma de vencer al enemigo? Pues esta es la reflexión que les quiero dejar para que en nuestra próxima sesión vayamos entendiendo muchas más cosas de esta batalla. Por lo pronto entendamos y llevémonos esto en el corazón. Es en mi mente donde el enemigo nos va a retar. Es en nuestra mente donde el enemigo nos va a desafiar. Es en nuestra mente donde el enemigo nos va a hacer o nos va a querer hacer trastabillar. No busquemos a Satanás que, ay, me tropecé y me caí, es que el diablo me puso la pata y me caí. No, es que se me cayó un negocio, ese es el diablo, y ponemos al diablo en muchos lugares y ponemos al diablo en muchas situaciones, pero realmente muchas veces nos pasan situaciones simplemente porque pues, estamos en lo cotidiano, somos seres humanos, podemos tener una serie de dificultades físicas, pero si tenemos claridad de que Dios está en control, entonces vamos a entender que Dios permite a veces muchas cosas, pero que esa guerra espiritual la tenemos que librar en nuestra mente. Entonces yo creo que por un momento, y vamos a dejar hasta ahí, espero que no se corte como la vez pasada, pero vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo al Señor. Y creemos ahí nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y digámosle, Señor, hoy te damos gracias por esta palabra. Entendemos que hoy nos hablas de que esta batalla se libra en la mente y que debemos aprender a defendernos allí de estos ataques del enemigo. Por eso te pedimos, Padre Eterno, que a través de estas sesiones, de esta serie, podamos fortalecer en nuestra mente y como lo vamos a ir viendo como lo enseñaste en tu palabra, para que estemos preparados para dar pelea, para que siempre, cada día salgamos victoriosos en nuestra mente y en nuestro corazón, como tú nos quieres llevar, de victoria en victoria. Pero que no busquemos poner al enemigo en los lugares donde no está. Muchas veces queremos achacarle culpas a ese adversario y es la mejor estrategia del enemigo porque cuando vemos al adversario, queremos ver al adversario donde no está, pues es como si golpeásemos al aire, al viento, como si estuviéramos peleando con nadie y el enemigo está atacando de otras formas que tal vez no tenemos la capacidad de discernir. Por eso, Padre Dios de los cielos, perdónanos, Señor mío, cuando muchas veces por ignorancia, por desconocimiento, porque fuimos negligentes, no buscamos entender realmente cómo se libra esta batalla. Pero hoy disponemos nuestro corazón, Señor mío, para que tú nos hables de manera clara y que podamos tener esas armas y esa preparación como la tiene un soldado antes de ir a la batalla para que éste no sufra una derrota. Por eso, y Señor mío, queremos dejar nuestro corazón en humildad delante de ti y escuchar a través de tu palabra, de la luz de tu palabra, lo que nos quieres enseñar. Hoy te damos gracias por este tiempo, Señor mío, y síguenos hablando a través de esta semana para que podamos ir identificando aquellas cosas que tú quieres que entendamos respecto a lo que es la guerra espiritual. Te damos la gloria y la honra, Padre eterno. Te damos gracias por este tiempo y gracias por cada persona que hoy está escuchando esta charla, Señor mío, para que tú, Dios de los cielos, le ayudes a crecer en la fe y que puedan ir cada vez más y más forjando en sus vidas y en su carácter el reflejo de lo que tú eres, Señor Jesús, de lo que fuiste en esta tierra cuando pasaste por ella. Te damos la gloria y la honra y te damos gracias por el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Amén.